trámite común a todos los procesos que se va a dar también en el 189, contadora, ¿sí? Dice que, aún las comprendidas en el artículo precedente, por eso yo le decía, hay una sola continuación de la empresa, el síndico debe informar al juez dentro de los 20 días corridos, contado a partir de la aceptación del cargo, la posibilidad de continuar con la explotación de la empresa del fallo de algún hecho de establecimiento y la conveniencia de enajenarlos en marcha. En la continuidad de la empresa se tomará en consideración el pedido formal de los trabajadores en relación de dependencia que representen las dos terceras partes. Está repitiendo, en actividad o de los acreedores laborales que no habrán acto en el periodo. A tales fines deberá presentar, miren lo que dice, esto es fundamental, contador. La cooperativa, cuando presenta el pedido, no cuando tiene la continuación inmediata, porque no tiene tiempo, pero en el 190, es decir, cuando venga la oportunidad del 190, aunque ya esté gestionando, deberá presentar un proyecto de explotación conteniendo las proyecciones referentes a la actividad económica que desarrollará. Quiere decir que la cooperativa está obligada a presentar las proyecciones económicas. Y si yo no sé, no soy un experto en la ciencia contable, simplemente llevo 30 años lo de los contadores, pero no soy un experto en la ciencia contable. Pero el sentido común me dice que si el plan de explotación tiene que tener proyecciones económicas, tienen que ser positivas. Porque si fueran negativas no me van a pedir la continuación de la explotación, ¿no es cierto? Entonces, el síndico va a tener ese plan para contrastarlo con su opinión y tiene que emitir opinión. Obviamente, de nuevo, la ley entra en la pavada total. Se dará traslado al síndico para que en el plazo de 5 días emita opinión al respecto. Obviamente yo, siendo un término no perentorio sino ordenatorio, le concedo al síndico el plazo de 10 días, 15 días, que sea prudente, ¿no es cierto? Para que... Y acá viene lo que yo quería mostrarles, perdón, que el término de continuidad de la empresa, cualquiera sea su causa, es en hacer... Bueno, la posibilidad de mantener la explotación sin contraer nuevos pasivos, sobre eso se tiene que pronunciar el síndico, salvo los mínimos necesarios para el giro de la explotación de la empresa o el establecimiento. Ha cambiado, salvo los mínimos, ahora ya se pueden contraer nuevos pasivos. Segundo, la ventaja que resultaría para los acreedores de la generación de la empresa en marcha. Bueno, eso es sanata. Tercero, la ventaja que puede resultar para terceros, más sanata, porque si continúa la empresa, obviamente que va a resultar ventaja. El plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos debidamente fundado. ¿En qué quedamos? ¿El del síndico o el de la cooperativa? Pues el de la cooperativa, debidamente analizado. Con lo cual hay una asincronía, diría Guillermo Mozo, entre la presentación del 190, el plan de explotación de la empresa y los 5 días que da la ley. Se da cuenta, hay una evidente asincronía en la textura del artículo, porque tiene que coincidir el informe del 190 con el análisis del plan de explotación. Porque el plan de explotación lo presentará la sindicatura si quiere dársela a un tercero, ¿no es cierto? Porque es un plan de explotación distinto al de la cooperativa de trabajo. Bueno, los contratos en curso de ejecución y en su caso las reorganizaciones o modificaciones, los colaboradores que necesitará explicar el modo en que pretende cancelar el pasivo preexistente, exigencia que también se le da a la cooperativa. Entonces, el artículo está tan mal redactado que ha mezclado la vieja ley con la nueva exigencia de la cooperativa. ¿Qué incisos se le aplican a la cooperativa y cuáles no? Será labor pretoriana de los jueces ir construyendo qué incisos se le aplican a la cooperativa y cuáles no. Se dan cuenta que es realmente muy rico el tema y sumamente dificultoso, porque va a tener que ir considerando todas estas cosas. En el plan de explotación, con las proyecciones económicas, la cooperativa me va a tener que explicar de qué forma va a pagar el pasivo, de qué forma piensa sanear, reordenar, reorganizar la empresa. ¿Se dan cuenta? Porque si no, no tiene sentido. Después me dirán ustedes, ¿y entonces le permitimos que compre o no después de todo el laburo? Ese es otro tema. De la simple lectura en caso de disidencia o duda respecto de la continuación de la explotación, que es la pregunta que usted me hacía, contadora, por parte de continuación por parte de los trabajadores, el juez, si lo estima necesario,
puede convocar a una audiencia a los intervinientes en la articulación y al síndico para que comparezcan a ella con todas las pruebas que intentan valerse. En una palabra, resolver si se le doy a la cooperativa o se le doy a un tercero, y si es viable o no es viable y qué alternativas hay, va a tener que surgir previa a esta audiencia, donde se pondrán todos los elementos probatorios y donde el juez terminará tirándose a la pileta. Ustedes me dirán que como esté Cristina mirando así, todos van a afirmar que la continuación vale. Bueno, esas son realidades en las cuales yo no voy a entrar, ¿no es cierto? Vamos a ponernos en el terreno de lo correcto. La ley ha planteado una audiencia para que se revise todo y se resuelva correctamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que realmente quien venga con un capital muy importante sea mucho mejor continuador que la cooperativa de trabajo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque me está asegurando la fuente de trabajo, que es lo que tiene claro el juez. ¿Sí? Y además me está asegurando la viabilidad de la empresa. Es decir, me está asegurando dos valores, no uno solo. Si yo lo pongo en la sentencia, les puedo asegurar que ningún trabajador va a venir a recurrir. ¿Sí? Lo que pasa es que para eso hay que profundizar y manosear la sentencia hasta que la sentencia salga completa, ¿sí? Bueno, acá está la extensión, ¿no es cierto?, de los plazos de la empresa en la medida que ya fueron razonables para garantizar la liquidación de cada establecimiento, comunidad en el negocio y con la explotación de la empresa en marcha. La resolución del juez, ¿se acuerdan que yo les dije lean el 189 y vean el 191 y van a ver que se condicen? ¿Quién es el que debe resolver en definitiva la continuación? Y esto pongámoslo claro, porque acá hablamos de dependencia del poder político. Yo diría lo lamentable de que hacemos en tribunales es que a veces formamos personal que no es independiente ni ante el poder político ni ante los demás grupos de presión. Asumirse como juez no es una tarea fácil ni sencilla. ¿Sí? ¿Está claro? Y a esta altura de mi vida, ¿conocen aquella prosa tan linda, no sé de quién es, que dice cuando era chico quería cambiar el mundo, cuando llegué a los 40 años dije, mi viejo después de todo algo sabía, cuando llegué a los 50 dije, mi viejo era re sabio, y ahora que tengo más de 60 digo, no quiero que el mundo me cambie a mí. Bueno, se las repito ahora para que crean que no soy un ingenuo, no quiero que el mundo me cambie a mí. Ojalá pudiéramos llevarlo a cabo esto, ¿no es cierto? Pero el 189 y el 191 se reflejan. La autorización para continuar la actividad de la empresa del fallido de algunos establecimientos se la ha dado por el juez en caso de que, y miren cómo empieza, de su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, o sea, el valor del patrimonio, que era la primera de las causas. Se interrumpiera un ciclo de producción que pueda concluirse en aquellos casos que lo estime viable económicamente o en resguardo de la conservación de la fuente laboral de los trabajadores de la empresa declarada en quiebra. Quiere decir, y esto es una afirmación que queda clara, es que no hemos pasado del régimen de excepcionalidad de la ley 24.522 a un régimen de continuación como el de la ley 19.551, que el principio era la continuación, sino que estamos en un régimen tasado, donde ya no hay más la excepcionalidad, pero tampoco el principio es la continuación. Dependerá que se den estas circunstancias y que estas circunstancias sean debidamente informadas por el síndico y revisado el plan de explotación de la cooperativa en caso de que la cooperativa quiera ser la continuadora de la explotación. ¿Está claro? De lo contrario habrá que dársela a un tercero. ¿Sí? Y en eso hay que tener la firmeza de que es el juez el que resuelve. No es ni la cooperativa de trabajadores ni el síndico, con todo el respeto que uno le debe a un buen síndico. Como decía Cámara, denme un buen síndico y les daré un buen concurso, ¿no es cierto? Pero lo real y cierto es que es el juez el que debe resolver. Y aquí es donde siempre empiezan los temores en general
de nuestros políticos que creen poco, ¿no es cierto? En su autorización, el juez debe pronunciarse explícitamente por el plan de explotación, para el cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades especializadas, que es lo que usted me preguntaba, contadora. Usted me dice una cosa, la cooperativa me dice otra, me hago asesorar por expertos, a lo mejor por otra auditoría, ¿no es cierto? Como es una interconsulta en medicina, pues hago una interconsulta jurídica antes de resolver y doy los fundamentos por los cuales me convence más una posición que la otra. No hay otra salida. El plazo por el que continuará la explotación, fíjense, hay que establecer el plazo. A esos fines se tomará en cuenta el ciclo y el tiempo necesario para la enajenación de la empresa. Murieron los 4 meses. Señores, lo importante es enajenarla bien. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por resolución fundada. ¿Sí? Bien, acá es lo que acabo de decir, o sea que es una explicación del artículo, me van a permitir que lo pase porque por la hora ya... La ayuda del Estado, como no creo nada en la ayuda del Estado, ahí se la dejo, no digo más nada. Véanla a la bruja nomás, y esa es la ayuda del Estado. Régimen de explotación sigue siendo el mismo. El juez, el síndico, el administrador o la cooperativa de trabajo, según el caso, actuarán. Están autorizados solo para los actos de administración. Todo lo que excede necesita de la autorización del juez y todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Miren, las obligaciones legalmente contraídas por el responsable de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores del concurso. Cuidado, ese es el inciso tercero, pero miren lo que dice el inciso quinto. En caso que la explotación de la empresa o de alguno de sus establecimientos se encuentre a cargo de la cooperativa de trabajo, será aplicable el presente artículo con excepción del inciso tercero. La cooperativa de trabajo es un tercero, no compromete los bienes de la fallida. Esa es la ventaja de la continuación por la cooperativa de trabajo. Si el síndico se inclina por la continuación de una explotación a su cargo, así sea a través de una locación del fondo de comercio, etcétera, etcétera, las obligaciones que se contraen en la continuación son de la quiebra. En cambio, en el caso de la cooperativa, es la cooperativa la que se obliga por sí misma y la que puede llegar incluso a la quiebra, como fue en algún caso jurisprudencial que se dio, donde se tuvo que presentar el concurso preventivo de la cooperativa porque no pudo enfrentar las obligaciones. Esa es la enorme diferencia. En un caso se trata del concurso, en el otro caso, ¿sí? Bueno, en caso de revocación o extinción de la quiebra, el deudor asume el pleno derecho a las obligaciones contraídas legalmente por el responsable de explotación. Eso es para el caso anterior, ¿no es cierto? Y miren el último párrafo, que es decisivo para los que dicen que los trabajadores han venido a quedarse con las empresas. El juez puede poner fin a la continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo fijado por resolución fundada si ella resultara deficitaria o de cualquier otro modo ocasionara perjuicio para los acreedores. Por lo tanto, aun cuando yo le haya concedido a la cooperativa de trabajadores porque me haya convencido en contra de los argumentos de la contadora, o porque me tembló la mano y se le terminé dando a la cooperativa, lo real y cierto es que la ley me da la facultad de hacer cesar esa continuación si estoy perjudicando a los acreedores. Por lo tanto, el síndico podrá denunciar y pedir el cese si la continuación está afectando el patrimonio de la fallida, ¿no es cierto? Por distintos motivos, ¿no es cierto? No por el tema de las deudas que son de la cooperativa, sino porque, por ejemplo, la explotación se está deteriorando, etcétera, etcétera, y el juez tendrá que resolver, así como la dio en su momento en el 191, podrá resolver el cese 191. ¿Sí? Fíjense ustedes que, gracias a Dios, la reforma parcial introducida en esta ley
es bastante incoherente y con un montón de defectos. Los viejos textos que subsisten alcanzan a atraparla de alguna forma a la reforma como para hacerla más digerible y aceptable. ¿Sí? Bueno, el riesgo empresario y la actuación de la entidad de los trabajadores, yo lo que digo acá es que el tercero, la cooperativa, es el responsable. Los acreedores con garantías reales, el 195 dispone, les leo la parte negrita porque todo lo demás son más sencillos y con la sola lectura ustedes lo van a entender. Por decisión fundada y a pedir a la cooperativa de trabajadores después de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y ofrender por un plazo de hasta 2 años. Este artículo ha motivado ríos de tinta de los adversarios de la ley 26684. Ahora yo les pregunto con honestidad y sinceridad. El año pasado, en diciembre, se aprobó y nadie dijo ni mu. No lo vi ningún autor que saliera a decir nada, que la ley 25284 que crea el fideicomiso de entidades deportivas en quiebra ya no tiene un plazo de 9 años sino de 12. Quiere decir, señores, que cuando se trata de entidades deportivas, aplaudamos la continuación, por 12 años, con una quita del 40% legal, con un artículo 18 que dice que bastará pagar el 60%, pero que cada distribución tendrá efecto cancelatorio, con lo cual no es cierto que pague el 60%. ¿Sí? Cualquier contador que se ponga a hacer los números se va a dar cuenta. La norma del artículo 18 es abiertamente inconstitucional, pero como no hay un problema de clase, sino que hay un problema de camisetas y de sentimientos, entramos en el mundo adorado de nuestras camisetas queridas, Racing, River, Independiente, qué sé yo, de acá de Catamarca, cuál será, ¿no es cierto? Y entonces que los acreedores no cobren nada, cobren migajas, y que ahora en vez de 9 sean 12 años, y sin embargo hacemos un escándalo por los 2 años. Y decimos, no habrá nunca más crédito. ¿Se dan cuenta qué poca objetividad que tenemos cuando juzgamos las distintas situaciones? Entonces lo que normalmente uno debe exigirle a un juez es que realmente sea, como lo dice la egregia figura de la justicia vendada. Yo no puedo hacer acepción de personas. El negrito que está en la calle o que es empleado es igual que el ricachón que ha hecho plata intermediando con jugadores noveles y vendiéndolos a título personal y quedándose con sumas multimillonarias, y después, pese a que esté en quiebra el club, que venga la ley de salvataje deportiva por 12 años y los acreedores no cobrarán nunca. ¿Sí? Entonces hay que ser coherente en todos los ámbitos de la vida y no solamente en algunos, y más en el mundo del derecho. El sistema de la ley 25284 es el sistema más avanzado que conoce la Argentina. Es la reversión de la quiebra, porque fíjense ustedes que ni siquiera hay enajenación de la entidad, sea Racing, sea Independiente, sea, qué sé yo, Belgrano, Talleres de Córdoba. No, hay una gestión fiduciaria para pagar el 60, en 12 años, el 60% con efecto cancelatorio de cada distribución, o sea, tendríamos que hacer un cálculo matemático para ver en serio cuánto pagamos, ¿sí? Y después se permite la reconstitución de la misma sociedad con un nuevo padrón y con las nuevas elecciones. Cuidado, no estoy cuestionando el sistema en sí, creo que tiene excesos, que es otra cosa, pero estoy diciendo que si hemos llegado en algunos tipos de entidades a la reversión de la quiebra, porque de la quiebra huimos como de la lepra, ¿no es cierto? También la ley 26684, cuando intentó a los trabajadores darle alguna alternativa, tenía una buena finalidad. Lamentablemente, quienes la redactaron no fueron técnicos. Fueron, no sé, no quiero hablar mal de nadie, quienes la redactaron no sé, no sé si fue el movimiento de empresas recuperadas que se
justifique diciendo que ellos lo redactaron, pero lo cierto es que tiene artículos tan mal redactados que indudablemente va a producir un sinnúmero de inconvenientes en toda la inteligencia de su interpretación. Y el último artículo, para colmo, cuando habla de la compensación, miren, podría seguir hablando, tendría para hablar otra clase de las 4 de la tarde hasta las 9, pero no puedo, tengo que terminar, son las 9:05 y ya ustedes deben estar agotados. Pero lo que sí les puedo decir otra cosa, el artículo 203, que habla de la compensación de los créditos, pide el cálculo al 245, es decir, que se elimina, indirectamente se deroga el viejo artículo que decía que el juez de la quiebra iba a calificar si la quiebra era casual o culpable o por causas imputables al empresario. No hablemos no lo califiquemos con reproche subjetivo. Ese artículo que no fue derogado queda derogado implícitamente, porque el 203 me dice que debo hacer el cálculo en los términos del 245, ¿o no? No queda derogado, y lo que dice que debe ser el 245 debe leerse según lo que resuelve el juez, según la facultad que tiene. Miren el bollo nomás en la cual ya les meto para interpretar. La ley no lo dice. Yo personalmente digo que hay una derogación implícita porque esta es una ley posterior, ¿no es cierto? Ahora bien, lo que me queda absolutamente claro es que la fuerza compensatoria de que habla el 203, como remite al 205 que manda a que haya una tasación, exige primero que el juez disponga la realización de la empresa en marcha, que por ende haya una convocatoria con una licitación y que recién allí tendrá la cooperativa la facultad de compensar y consecuentemente emparejar la propuesta que puedan hacer terceros, ¿sí? Porque acá hay toda una interpretación sumamente dificultosa. Cuando va a compensar la cooperativa, muchos dicen que por el texto de la ley, el 205, dice que la cooperativa tiene el derecho a pedir la adjudicación directa. Y con eso se termina y se concluye, dice el artículo, se concluye el proceso. No se puede concluir. El único que concluye el proceso es el juez. Eso debe quedar absolutamente claro, ¿sí? Aun cuando tenga capacidad de compensar la cooperativa, no me cabe duda que la tiene, la ley se la ha dado. ¿Con quiénes va a compensar? A ver, ¿cuántos síndicos hay acá, además de la contadora? ¿Está sola? No, hay otro más. Bueno, ustedes saben que como síndicos, cuando hay la realización de una empresa, tienen que presentar el informe del 206. ¿Qué es el informe del 206? Todos los acreedores de mejor derecho con garantías reales con el resultado de realización del bien. Porque como la estoy por vender como unidad, después tengo que respetar el privilegio, ¿no es cierto? Que por el principio de subrogación se traslada a la suma dineraria, ¿no es cierto?, que porcentualmente implique la realización de ese bien, ¿sí? Pues los trabajadores no pueden compensar con esos acreedores, pues son acreedores. Pueden compensar con todo lo que sea la empresa y lo que debe la empresa en la medida que no se trate de acreedores de mejor derecho. Por eso, como se habla de trabajadores, tampoco podrán compensar con los otros trabajadores que no se han incorporado a la cooperativa, porque tienen un acreedores de igual derecho y con el mismo privilegio. Por lo tanto, un abogado que conoce de la continuación de la empresa le va a decir a los empleados: muchachos, tenemos que juntar los billetes, pongámonos a ahorrar, porque tenemos que pagar a tal y a fulano, que son acreedores de mejor derecho y con los cuales la compensación que nos manda la ley no puedo realizarla. Es más, yo juez le pediría al síndico inmediatamente que me haga un cálculo de cuánto hay que pagarle a cada uno de los acreedores de mejor derecho y cuál es entonces el saldo compensable. Es más, le pediría en cuánto, conforme a la tasación, recibirían los trabajadores
para conocer la verdadera capacidad de pago de los trabajadores. Porque si no, también violo el derecho de los demás acreedores, aunque sean quilografarios, que tienen derecho a llevarse el resto. Entonces, para no violar el derecho constitucional de garantía de los demás acreedores, no tengo otra alternativa que darle fuerza al dividendo, capacidad de pago, no a todo el crédito, sino decirle, contador, de toda la planilla, está tasada en tantos millones la empresa, bien, haga el cálculo porcentual de cuánto le correspondería también a los trabajadores, pero también a los acreedores de mejor derecho, para saber cuál es la verdadera fuerza de pago que tienen los trabajadores sin afectar a los demás acreedores. Y el saldo, que los señores cooperativistas vayan sabiendo que lo van a tener que pagar, como pasó en Comercio y Justicia. Y no se alzaron en armas por eso, ni fueron a mover del piso a la juez. Estaban chochas porque le habían entregado la empresa. Nada más que la juez tuvo la sensibilidad de darle un plazo como para que pudieran abonar las diferencias para poder pagar a los demás acreedores. ¿Dice esto la ley? ¿O se la hago decir yo? Junchen, que quiere salvarla, la está interpretando de un modo. Bueno, se lo dejo a la libertad de ustedes. Muchos de ustedes no van a coincidir conmigo, van a decir, no doctor, la ley no dice esto otro, por lo tanto es inconstitucional. Yo lo que estoy haciendo es, me estoy poniendo el juez concursal de primera instancia en la época en que yo tenía que enfrentar las continuaciones y viendo de qué modo puedo interpretar la norma para tutelar la finalidad de la fuente de trabajo y no perjudicar a los acreedores, ¿sí? Articulando un sistema que, lejos de conducir a la violencia, les haga entender que o vamos de la mano o no construimos nada y que no se puede hacer acepción de personas. Bueno, señores, muchas gracias. ¿Dónde está Jorgito? No, para que me saque el pendrive, que como yo... Porque yo les dejo que grabada, así les queda el tema. Dejale grabada y dame el pendrive. Sí. Chao, Claudia.